El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace pocos días hemos iniciado el camino de la Cuaresma y, como todos los años, esta propuesta que hacemos como Iglesia de orar, de hacer penitencia o ayuno y de ofrecer esa penitencia como solidaridad, como ayuda, compartiendo mis bienes, nos prepara para la próxima Pascua. En ese camino, hoy, primer domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos pone, todos los años es el mismo evangelio, que es el de las tentaciones. Y por eso está bueno que, descubriendo lo que vivió Jesús, que fue tentado por el espíritu del mal, nosotros recordemos, aprendamos y sepamos cómo enfrentar esta realidad de la vida y de la vida espiritual de cada bautizado, que son las tentaciones. En primer lugar, la palabra tentación a veces la usamos nosotros en la calle, digamos, en otro sentido, ¿no? Bueno, pasé por una panadería, vi en la vidriera una cosa rica y me tenté y fui y la compré, ¿no? Y sin embargo, en este caso, la palabra tentación nos indica que no es en sí mismo algo malo. La tentación no es un pecado, sí es una propuesta. Podríamos decir que a veces en las historietas aparece el angelito bueno y el angelito malo. Bueno, la propuesta del mal para o hacer algo malo o hacer algo que sin ser malo no me lleva a Dios. Pero es una propuesta, ¿no? Como le hace a Jesús el tentador, 3 veces le hace propuestas. En el caso de Jesús, no le hacía propuestas de pecado,
porque él era el Hijo de Dios y sabía que no iba a pecar. Pero sí le va a hacer propuestas que lo desvíen del camino de Dios. Si el Padre lo había mandado al Hijo al mundo para salvar al mundo y para proclamar el amor de Dios a la humanidad, el demonio quería que eso sea no por el camino de la obediencia, no por el camino de la humildad, no por el camino de la Pascua, sino por el camino de la espectacularidad, por el camino de la magia, por el camino de la idolatría, no por el camino de Dios. Entonces, primer aprendizaje o primer recordatorio nuestro, nosotros, si tenemos que enumerar en cada día, seguramente estaremos recibiendo, no una, muchas tentaciones por diversos motivos. Es bueno aprender a descubrirlas y a rechazarlas. Que me venga un pensamiento de hacer algo malo no es en sí mismo pecado, pero si yo me quedo enroscado en eso y termino cayendo, ahí sí se convierte en pecado. Segundo lugar, aprender a descubrir de qué tipo son estas tentaciones o a qué lo quieren llevar a Jesús cuando es tentado. La primera, si eres hijo de Dios. Las tres empiezan igual, las tres son para decir, si sos Dios, demostrámelo. O sea, el centro no es Él, el centro soy yo. Y si vos me decís que sos el Mesías, quiero pruebas. En las tres tentaciones esa coincidencia. En la primera, hace que esas piedras se conviertan en panes. Dicho en lenguaje de hoy, hace que toda tu vida gire en torno al pan. Y cuando digo pan, digo todo lo material, lo que dignamente necesitamos para la vida y también lo que a veces tenemos o compramos sin que sea estrictamente necesario. Pero en definitiva, nuestra vida gira en torno a eso. Es verdad que cuando rezamos el Padre Nuestro y pedimos danos hoy nuestro pan de cada día, estamos diciendo, danos una vida digna, danos todo aquello que materialmente necesitamos para vivir con dignidad personalmente y en la familia. Pero también es verdad que Jesús en otro lugar del Evangelio dice, trabajen no solamente por el alimento perecedero, lo material, sino por el alimento que da la vida. Y entonces es lo espiritual. Que esta tentación no nos haga caer en pensar que la vida es solo lo que vemos, solo lo que tocamos y mucho peor, solo lo que acumulamos, mientras que muchos no tienen lo mínimo, ¿no? Entonces, no caer en la tentación de esforzarnos, cansarnos, solo por lo material. También tenemos que hacer el camino para buscar a Dios y para hacer que Dios sea el centro de la vida. Lo segundo es, póstrate delante de mí, ¿no? El reemplazo de Dios, la idolatría, cambiar a Dios. En este caso, el tentador le dice, todo, si te postras, todo será tuyo. ¿Cuántas veces caemos en ese engaño de creer que por caminos lejos de Dios, como aquella parábola del hijo pródigo que pide la herencia, que se va de la casa, porque está ilusionado de que en otros lugares va a estar mejor, y termina estando peor? Pero el engaño es ese, susurrar al oído que va a estar mejor. Entonces Jesús responde de la palabra de Dios y le dice, solo a Dios rendirás culto. Y aquí viene también algo muy importante que en la Cuaresma está bueno pensarlo, profundizarlo, cómo es hoy mi vida y mi culto a Dios, ¿no? Porque está bien que tengan claro que los domingos o los sábados tengo que venir a misa y lo tengo que hacer como expresión de mi amor a Dios, pero no lo hago solamente porque el tercer mandamiento dice santificar la fiesta y entonces yo cumplo ese mandamiento, vengo a misa y ya está, ¿no? Ya cumplí. La primera lectura, que es ese hermoso texto del Deuteronomio que podríamos decir es la profesión de fe del pueblo de Israel, cuando empieza la confesión de ese arameo errante que bajó a Egipto y se hizo un pueblo numeroso,
está reconociendo que Dios es el Dios de la historia y que si yo le rindo culto, no se lo rindo porque me mandan, no se lo rindo para cumplir, se lo rindo porque en la historia y en mi historia Dios actuó y Dios actúa. Ayer, el año pasado, hace 5 años, en tal ocasión, en tal enfermedad, en tal dolor, Dios allí estuvo. Dios se hizo presente, porque no es el Dios del cielo lejano, sino que es el Dios de la historia, que camina con su pueblo. Por lo tanto, cuando le rindo culto, se lo rindo agradecido, maravillado, porque Dios está y porque Dios me acompaña y porque Dios se me acerca y lo único que espera es que yo le responda con mi cercanía. Finalmente, si eres hijo de Dios, tírate de la punta del templo, porque sus ángeles te salvarán. Y aquí entonces la espectacularidad, y es la tentación que muchas veces también nos agarra hoy, de preguntarnos si Dios es Dios, ¿por qué no hace algo para que todo el mundo crea? ¿Por qué no hace algo para que el mundo cambie? ¿Por qué no hace algo para que los malos se arrepientan? Son los misterios de Dios que hace que el mundo siga transcurriendo y dando oportunidades. Y Dios, en lugar de tirarse del templo para dejar con la boca abierta, muere en una cruz solo y rechazado. Son los misterios de Dios. Es el camino que elige Dios. Porque si Jesús se hubiera tirado de la punta del templo y se hubiera postrado ante el tentador y se hubiera convertido las piedras en panes, todos lo hubieran aplaudido, pero hoy nadie se acordaría, porque sería uno más de los que hicieron espectáculo. Como Jesús quiere llegar no a los aplausos sino al corazón, Él murió en la cruz para que nuestro corazón se convierta. Vamos a pedir entonces al Señor no solamente poder en esta Cuaresma afianzar nuestra fe, acercarnos como Jesús a la palabra de Dios para vencer la tentación, sino prepararnos a la Pascua, que es el gran misterio de amor de Dios, que detrás de una cruz se esconde la mayor maravilla y el mayor milagro que tenemos, y que hoy en esta Eucaristía y en cada misa lo actualizamos, nos preparamos y nos llenamos de su amor.